El 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos sufrió el mayor atentado terrorista de la historia, ocasionando 3.000 muertos. Las Torres Gemelas de Nueva York quedaron reducidas a escombros tras ser embestidas por 2 aviones de pasajeros secuestrados por un comando de Al Qaeda. Además, el Pentágono en Washington recibió el impacto de otra aeronave y un cuarto avión lo estrellaron en Pensilvania. Hoy, 18 años después, ¿qué hemos aprendido? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Esteban Santos, él es catedrático, experto en geopolítica y asuntos internacionales. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Un gusto, encantado. Doctor, le quiero invitar a escuchar un reportaje preparado por nuestra compañera Nicole Moncayo, justamente sobre este miércoles 11 de septiembre, que se cumplen los 18 años del atentado terrorista a las Torres Gemelas de Nueva York en los Estados Unidos, en donde murieron 3.000 personas. Bueno, a continuación, este informe. Este miércoles 11 de septiembre se cumplen 18 años de uno de los hechos que marcaron la historia del siglo XXI, el atentado a las Torres Gemelas. Ese día, 4 aviones comerciales fueron capturados por terroristas islamistas. 2 de ellos fueron dirigidos contra el World Trade Center en Nueva York, uno contra el Departamento de Defensa en Washington y otro se estrelló en Pensilvania. Los ojos del mundo entero quedaron atónitos ante las desoladoras imágenes que se podían observar. Este hecho dejó 3.000 personas fallecidas y otras 6.000 resultaron heridas en los ataques, los cuales aún en la actualidad en cierto modo repercuten en la política de Estados Unidos y en la forma en la que viven sus habitantes. 18 años después de los ataques terroristas más mortales en territorio estadounidense, la nación sigue tratando de reponerse. Las secuelas de los atentados pueden notarse en las inspecciones de seguridad de los aeropuertos hasta Afganistán, donde la invasión después del 11S se ha tornado en la guerra más larga de Estados Unidos. Las negociaciones de paz entre Estados Unidos y el Talibán colapsaron en los últimos días. Los estadounidenses conmemoran el 11 de septiembre con ceremonias, voluntariado, exhortos a nunca olvidar y llamados de atención al creciente número de socorristas que han muerto o enfermado tras los ataques terroristas. En términos económicos, según fuentes oficiales, $500.000 es la cantidad estimada de dinero que se cree que costó planificar y ejecutar los ataques del 11 de septiembre y otros $123 millones es la pérdida económica estimada durante las primeras 4 semanas después del colapso de las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York, así como la disminución de los viajes aéreos en los próximos años. En esta ocasión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un discurso desde la Casa Blanca en conmemoración a la fecha y en honor a las víctimas de este hecho. Nosotros no buscamos conflicto, pero si alguien se atreve a atacar nuestra tierra, vamos a responder con una medida completa de poder americano y la voluntad de hierro del espíritu americano, y ese espíritu es inquebrantable. Cada año los nombres de esas víctimas son leídas en voz alta en una ceremonia en la zona cero, donde la hora exacta en que los aviones chocaron y las torres se desplomaron se recuerdan con momentos de silencio y toques de campana. Nicole Moncayo, Notimundo. Bueno, y aquí en Notimundo a la Carta seguimos conversando sobre este tema junto al doctor Santos. Doctor, le agradezco nuevamente su presencia aquí. Cuénteme, ¿cómo cambió al mundo el 11 de septiembre de 2001? Es una interesante pregunta porque las secuencias son globales, fueron a nivel internacional, y digo esto porque la política internacional de seguridad cambió rotundamente. Fue un punto de inflexión para las relaciones internacionales, en la medida en la que se ha hecho un muy buen resumen, por un lado, de lo que pasó al interior de los Estados Unidos. Solo como datos adicionales, 750 millones solo costó el limpiar, el costo de la limpieza de todo esto, lo que se conoce como la zona No se cero. diga la reconstrucción. Correcto. Y todos los daños colaterales, cuando estamos hablando de una defensa internacional. A partir de ese punto es cuando todos los que queremos viajar tenemos que pasar por todos estos filtros tan cuidadosos y sesgados en un aeropuerto, justamente por este temor a nuevos ataques. Pero lo más importante de todo es qué es lo que pasó inmediatamente después. Los Estados Unidos era la primera vez que una potencia hegemónica había sido golpeada en su propio territorio. Entonces alguien tenía que pagar por esto. ¿Quiénes fueron los responsables? Fueron 19 personas los que confabularon para hacer este secuestro. De estas 19 personas, la gran mayoría tenían nacionalidad saudí, y esto ya era un primer problema, porque Arabia Saudita, recordemos, es el principal socio de los Estados Unidos en la región, y había un problema en sí mismo. Solo
solo para hacer un paréntesis, miren lo que pasó ahora con el asesinato de este periodista Khashoggi. Nada, justamente porque las alianzas son muy fuertes en materia militar y en materia comercial con Arabia Saudita. Pues bueno, se siguió y se escaló un escalafón más. ¿Quién fue el cerebro detrás de todos estos atentados? Y pasó a ser probablemente el terrorista más conocido a nivel mundial, el señor Osama Bin Laden, también de nacionalidad saudí, pero que estaba amparado por este régimen también que pasó a ser muy conocido a nivel mundial, Talibán. Entonces, la fuerza de todo el imperio norteamericano y de sus aliados en ese momento se regresó a ver ahí. En octubre, un mes después, ya teníamos una coalición internacional conformada por los Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Inglaterra, el propio Canadá envió tropas de España, en fin, para acabar con esta amenaza del régimen talibán. Y por supuesto, semejante coalición internacional fue muy fácil de lograr tronar y llegar a hacerse el control de Afganistán, a tal punto que algo más faltaba. Y aquí es cuando digo que se rompió la política internacional de seguridad y fue un punto, un antes y un después. Porque inmediatamente el que era secretario de seguridad en ese entonces, el encargado de las relaciones internacionales de los Estados Unidos, el señor Colin Powell, soltó esta idea al mundo de que había una amenaza mayor, y esta amenaza mayor venía en Irak y las famosas armas de destrucción masiva. Bueno, no se encontró nada. No se le encontró nada, y no solo eso, sino que expresamente se pidió una autorización. ¿Qué es esto de la autorización? Porque luego de la Segunda Guerra Mundial nace la Organización Mundial de las Naciones Unidas y nace esta idea del Consejo de Seguridad, que son los únicos que podrían autorizar el uso de la fuerza en caso de que exista una violación al derecho internacional. La autorizaron y no encontraron absolutamente nada. No hubo una autorización, y ahí es donde te digo que se da este cambio en la política de seguridad, porque se da un veto, no es aceptado por parte de Naciones Unidas, pero a los Estados Unidos no le puede importar menos esto, de igual forma se da esta segunda intervención en Irak. Esta segunda intervención ya no con la coalición internacional de sus socios, sino que fue una coalición armada con islas muy pequeñas, porque la idea que el gobierno de Bush quería armar, recordemos también esta idea él puso lo que denominó pues el axis of evil, los países buenos y los países malos. Y esta intervención, insisto, no fue aprobada por una comunidad internacional. Sí, no fue aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero igual Estados Unidos emprendió, entró, investigó y no encontró absolutamente nada. Pero ahí también las cosas se dieron la vuelta y pues se cuestionó muchísimo el papel de las Naciones Unidas, ¿no? Dijeron, ¿de qué sirve este elefante blanco enorme? Y es en donde te comento que justamente termina cambiando la política de seguridad a nivel mundial, porque en la teoría política lo que siempre se dice es que el hegemón puede poner las reglas, y las reglas tienen que ser cumplidas, puestas por el hegemón, pero cumplidas por el hegemón, porque de lo contrario viene justamente esta duda. Entonces, ¿para qué sirve si es que ellos mismos no van a cumplir sus propias reglas? Y entonces se desquebraja el sistema internacional, porque ya tenemos unas autorizaciones expresamente denegadas, pero que sin embargo tuvieron una repercusión, y esto tiene una repercusión real para lo que está pasando el día de hoy, por ejemplo, en países como Siria, como Libia, como todo el noreste africano, en fin, en muchos problemas en una coyuntura internacional, y todo tienen como zona cero justamente estos atentados en las Torres Gemelas. Ahora, uno de los mayores cuestionamientos hasta el día de hoy, incluso en los Estados Unidos, fue cómo la CIA no previno que iban a suceder estos ataques, ¿no? Hasta ahora, hasta el día de hoy, 18 años después, se sigue investigando qué fue lo que pasó, dónde fueron las falencias para que un país como Estados Unidos y su inteligencia no haya podido intervenir y antes de que suceda nada, poder eliminar esta amenaza. Hoy el mundo está más preparado para enfrentar este tipo de amenazas terroristas que lo que estaba hace 18 años. Como un agregado especial, que el plan no fue por parte de un país, el plan no fue bélico, sino que fueron 19 personas armados con cuchillos que lograron justamente causar semejante impacto en la política internacional y en el país hegemón, en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué ha pasado desde ahí? Por eso empezaba diciendo, cualquier persona que quiera viajar hacia los Estados Unidos o cualquier destino internacional, el hecho de que tengamos que estar un par de horas antes porque todos los controles cada vez son más estrictos. Eso por un lado. Y no te puedes quejar de nada en un aeropuerto, ¿no? Porque te cae seguridad encima, te quejas de cualquier cosa. Que ver, porque justamente la idea empieza con este miedo a que esto no se pueda volver a ver. Se da un segundo problema, el segundo problema que ya ha sido siempre latente y que hoy más que nunca también está muy presente en los Estados Unidos, de la xenofobia, del problema racial, de quiénes son los malos, de quiénes están conmigo o estás en contra, y que fue una política dada precisamente por el señor Bush, que hoy en gran medida está siendo apadrinada nuevamente por el señor Trump.
Entonces termina pasando esta idea de buenos versus malos, y malos terminan teniendo un perfil racial que ha sido muy difícil de destrabar en los Estados Unidos. Las secuelas son muy importantes porque luego de esto, como muy bien se mencionaba, nunca existieron las famosas armas de destrucción masiva. Entonces hoy en día, por ejemplo, hay otra amenaza global. Corea del Norte también tiene armas de destrucción masiva, pero entonces la comunidad internacional ya no es tan crédula. Irán es un problema, la amenaza internacional, y entonces la comunidad internacional tiene que hacer algo. Bueno, se firma un acuerdo entre potencias. Los Estados Unidos ahora con el señor Trump ya no lo han respetado. Se habla una vez más de una intervención, pero una vez más la comunidad internacional vuelve a estar crédula, porque ya tuvimos un gravísimo error, y sobre todo este gravísimo error, ¿cuáles han sido los resultados? Afganistán, luego de 18 años, es uno de los países, lamentablemente, es un estado fallido. ¿Qué está pasando hoy en día con Irak? Otro estado fallido. ¿Qué está pasando con Siria, con Libia? En fin, lamentablemente, toda esta zona es hoy por hoy la zona más conflictuada, y me atrevo a decir una de las más ricas también en recursos naturales, pero que luego de estas intervenciones, luego de esta política de seguridad por parte de las potencias, tenemos esos resultados. Y por eso también creo finalmente que es tan difícil cuando se pregunta cuál puede ser una respuesta a lo que está pasando en Siria, y si lo aterrizamos y lo tropicalizamos a los problemas más recientes y latentes en la región, cuál puede ser una salida a Venezuela, por ejemplo. Exacto. ¿Cómo debemos mirar ahora estos hechos desde nuestra región, justamente, con las actuales amenazas de grupos insurgentes que regresan a las armas, como lo que acaba de anunciar Iván Márquez justamente en Colombia? ¿Cómo debemos mirar como región a esto frente a la historia del terrorismo que hemos visto? Entonces hay que dividirlo, y creo que es muy interesante la pregunta, en dos partes. La primera, como decíamos, a la luz del derecho internacional, para que pueda ser avalado por una comunidad internacional, esté de acuerdo a normas de derecho, tiene que existir una autorización del Consejo de Seguridad. Y en el Consejo de Seguridad también hay que dejar claro, existe lo que se conoce como el poder de veto. Y el poder de veto es del G5. ¿Quién es del G5? Básicamente los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, entre los que están China y Rusia. Entonces hoy en día, por ejemplo, cuando se quiere dar una moción en contra del régimen del señor Maduro, ya sabemos que vamos a tener un veto por parte de estas potencias, y por lo tanto ya sabemos que va a ser muy difícil una intervención legal con el beneplácito de la comunidad internacional. En ese caso, ¿qué se debe hacer? Entonces ahí viene el problema muy grave. Si es que ya vemos que el sistema internacional se ha estancado de tal forma, volvemos una vez más a intervenciones unilaterales de la OTAN, intervenciones unilaterales de lo que está haciendo Rusia en Crimea, por ejemplo, o de China, lo que pueda pasar en Hong Kong, lo que está pasando en el Tíbet, o lo que pueda pasar el día de mañana con Taiwán. Entonces el mundo, una vez más, volvemos a esta política de fragilidad y de miedo en el sistema internacional, y cuando regresamos a ver que las potencias se encuentran peleando o tienen sus propios intereses entre sí, ¿qué está de juego? Miles de millones de personas que lamentablemente se ven desplazadas. Vuelvo y regreso a ver a Venezuela, sí, lo que está pasando en Colombia, y mi conclusión siempre es que la respuesta tiene que venir por parte de los propios países de la región. De lo contrario, si Latinoamérica no se une, si Latinoamérica no puede tener una política única, común, de presión para poder justamente prevalecer sistemas democráticos, pues la respuesta va a ser clara. Estamos al vaivén de las potencias, y sobre todo al vaivén de esta lucha de intereses que ha tenido resultados muy desastrosos en otras partes del mundo. El presidente colombiano justo como que le ha dado un tono, ha querido bajarle, yo creo, el tono a la situación, diciendo que pues fue un fracaso este anuncio de Iván Márquez de que las FARC volvía a tomar las armas y a la clandestinidad, ¿no? Mira, yo creo que aquí hay dos temas muy sensibles. El primero, que expresamente el presidente Duque dijo, aquí hay un problema porque estamos hablando solo de una disidencia, sí, pero una disidencia que está siendo apadrinada por el régimen madurista. Y ese es un problema, porque delinquen en Colombia y regresan a Venezuela y tienen básicamente un salvoconducto para poder movilizarse. Tenemos también un estado fallido en Venezuela, y ¿quién es el que está controlando todos los recursos, una vez más, naturales de ese país? Pues todas estas mafias que operan al margen. Y luego de esto también tenemos otro problema, el problema claro de que, insisto, por un lado, ¿qué puedo hacer como una respuesta global? No tengo una respuesta que pueda tener por parte de todos los países, porque expresamente, solo igual en paréntesis, iniciativas como las de la UNASUR fracasaron por esto, porque no se pudo dar un mismo orden, una misma línea en parte de todos los países. Pero hoy en día también, además de tener este problema, tengo el otro problema de los desplazados. Y desplazados que regresemos a ver lo que está pasando en el puente de Rumichaca, por ejemplo. Miles de ciudadanos venezolanos que no se han visto apadrinados por un Estado, que no hay una respuesta institucional, y por lo tanto tenemos estas mafias que sí puede ser un verdadero problema, no solo para trata de personas, sino justamente para el rearme de estos grupos irregulares. Por lo tanto, es un problema muy latente, y es algo que necesariamente, ojalá, no solo el Estado ecuatoriano, sino que logremos entender que los grupos transnacionales mafiosos que operan al margen de la ley
sí tienen una unidad internacional. Y no puede ser que los estados no lo tengamos porque la amenaza es muy real. Si no se da una respuesta muy contundente a esta problemática, yo creo que este sí puede ser un problema que se pueda salir de las manos por el caldo de cultivo que se están dando en las zonas y que se pueda extender justamente por toda la región. Y seremos los primeros en sufrir lamentablemente las consecuencias. Así es, estamos al borde de justamente ese desastre. Pero, doctor Santos, me gustaría para cerrar esta entrevista hacer una diferenciación. O sea, ¿qué implica, o más bien una definición de qué implica un grupo terrorista? Porque muchos aún el día de hoy quieren seguir llamando simplemente grupo insurgente, por ejemplo, a las FARC, cuando ya estados lo han denominado como grupo terrorista. ¿Cuál es exactamente la definición? Gisela, es una excelente pregunta y aquí hay una respuesta política y una respuesta jurídica. Una respuesta jurídica en la medida en la que todo estado tiene la obligación de intervenir cuando expresamente estamos viendo que existe esta amenaza global. Si yo lo menciono como un grupo terrorista, tengo la obligación, de acuerdo al derecho internacional, de luchar contra ellos. Por lo tanto, hablamos de una insurgencia. Y también por el lado político, porque sabemos que anteriores mandatarios tenían una afinidad ideológica con algunos de estos grupos. Entonces, si hay esta discrepancia, el problema es que, insisto, estos operarios que operan pues al margen de la ley, lucran de actividades ilícitas, y mientras los estados tratan de definir políticas en común, ¿qué es lo que terminamos viendo? Pues, una vez más, vidas de personas que están cambiando, los desplazados, los ciudadanos que estamos viviendo esta realidad, y ningún cambio que se pueda sentir siquiera a un mediano plazo. Doctor, se nos acabó el tiempo. Le agradezco muchísimo por su intervención, realmente interesante la conversación. Me hubiera gustado tener más tiempo, pero en otro momento volveremos a invitarlo para que nos acompañe. Doctor Esteban Santos, catedrático, experto en geopolítica y asuntos internacionales. Siempre a las órdenes. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.